Muy buenos días, es un privilegio una vez más poder compartir este devocional y me gustaría leer Mateo capítulo 4. Dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y podemos ver en estos versículos cómo el diablo, Satanás, el adversario, el tentador, utiliza una herramienta que es tratar de atacar la identidad de Jesús. En el versículo 3 dice: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6, y le dijo: Si eres hijo de Dios. Estaba atacando la identidad de Jesús, cosa que el enemigo hasta el día de hoy sigue haciendo. Y podemos ver cómo Jesús le contesta, y podemos ver cómo Jesús tiene clara su identidad, y el tentador haciendo su trabajo, atacando la identidad de Jesucristo. Y hasta el día de hoy vemos cómo el enemigo sigue utilizando esa herramienta, atacando la identidad de muchos de los cristianos, y hay que tener clara la identidad en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo es importante la identidad. En varios de los libros, vamos a ir al primer libro, en Josué, capítulo 1, la importancia que le daban y cómo mostraban su identidad. Todos estos libros del Antiguo Testamento, bueno, en muchos de ellos, en Josué, por ejemplo, capítulo 1, dice Josué, hijo de Num. En 1 Samuel, si vamos al libro de 1 Samuel, dice Elcana, hijo de Joram. Y si vamos al libro de Nehemías, empieza diciendo Nehemías, hijo de Acarías. Y así sucesivamente podemos ver cómo es de interesante ver los libros al inicio de los capítulos y del libro, cómo varios de los personajes son representados por hijo de, ¿no? Josué, hijo de Num, Elcana, hijo de Joram, Nehemías, hijo de Acarías, y así sucesivamente. Varios se identifican dándole la importancia a hijos de quién son. Es muy importante saber hijo de quién eres, porque eso marca tu identidad. Y vemos cómo el enemigo es astuto y sigue haciendo ese trabajo, tratando de poner en duda tu identidad. La pregunta es: ¿y tú quién eres? Muy bien, ¿hijo de quién eres? La palabra del Señor nos dice que nosotros somos linaje escogido. Y lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Está diciendo que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y también en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios nos dice: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El original en griego es eusoasia, que significa autoridad, que significa privilegio, que significa un derecho. Y vuelvo y repito, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese privilegio, les dio ese derecho, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es tu identidad? La palabra de Dios nos dice que somos hechos hijos de Dios. Si tú crees en Jesucristo como hijo de Dios, dice la palabra de Dios que Él te hizo y te dio la potestad, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Jesús nos da el ejemplo de identidad. Jesús nos dice en su palabra, en Juan capítulo 8, versículo 14, respondió Jesús y dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En esta parte de la Escritura podemos sacar un concepto de identidad. ¿Qué es la identidad? Jesús tenía su identidad y Jesús da el ejemplo en este versículo diciendo, yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Jesucristo sabía de dónde venía. Jesús sabía lo que estaba haciendo aquí, cuál era su misión, y sabía a dónde iba. Eso es tener clara la identidad. Saber de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. Saber quién es mi Padre. Y eso es identidad. Podemos ver también en Primera de Juan, capítulo 1, la palabra del Señor también nos habla, en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Como leímos en unos versículos anteriores, en otro tiempo no éramos hijos. En otro tiempo la misericordia de Dios no nos había alcanzado, pero Dios nos hizo hijos. Por su misericordia y por su gracia, Él nos hizo hijos de Dios. Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Solamente por su gracia y por su misericordia. Y como hijos de Dios tenemos que tener claro nuestra identidad, saber de dónde hemos venido, saber lo que estamos haciendo ahora y saber a dónde vamos. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así como estamos leyendo este versículo,
Aquí existe la manifestación, la evidencia de ser un hijo de Dios o un hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Así que podemos ver cómo la primera carta de Juan nos habla de una evidencia muy clara de ser hijos de Dios, amando a nuestros hermanos, amando a mi hermano. Mi identidad, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Quién es mi Padre? Dios nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, es momento de doblar rodillas y clamar al cielo y decirle al Señor que entre en tu vida, para que seas hecho hijo de Dios, para que Dios pueda entrar en tu vida y tengas ese privilegio de poder ser llamado hijo de Dios. Dios te bendiga.